Ahí está la pregunta que les comento. Así viene. Dice, ¿cuál de las siguientes cefalosporinas actúa sobre Bacteroides fragilis? Cuando vean Bacteroides fragilis, es lo mismo decir contra anaerobios. ¿Qué marcarían aquí? Cefoxitina, así es. ¿Ya? Si hubiese cefotetán, podría ser la otra alternativa. Pero no creo que varíen esta pregunta. ¿Ya? No creo que varíen. El enunciado un poquito de repente, pero no creo ni las alternativas. Grábenselo bien. Si preguntaran cefalosporinas, no sería raro que pregunten de esta manera. Una de las siguientes cefalosporinas es efectiva en el tratamiento de meningitis bacteriana. No les dice de qué generación, pero en general. Cefaclor es vía oral, ¿no es cierto? Nadie va a tratar por vía oral una meningitis. Cefalotina es de primera generación, no se usan cefalosporinas de primera generación. Básicamente son las de tercera, hemos dicho, ¿no es cierto? O sea, ceftriaxona o cefotaxima, deben de buscar. No está ninguna de las dos. Cefalexina es vía oral y es de primera generación. Tampoco. Y cefazolina es vía parenteral, pero de primera generación. Cefuroxima, aun siendo de segunda generación, hemos dicho sí se puede usar en meningitis. ¿Ya? En una neumonía adquirida en comunidad, ¿se podría usar cefuroxima en una neumonía en vez de ceftriaxona? También. ¿Ya? Es casi equivalente. Ténganlo presente, es casi equivalente. Entonces, cefuroxima aquí es la alternativa. ¿Ya? Hagan la prueba, si ustedes quieren repasar cefalosporinas y ustedes revisan un tratado común y corriente, van a encontrar una lista de 45 por cada generación. ¿Ya? Pero esas 45, yo les aseguro, yo lo miro y va a haber nombres que por primera vez en mi vida voy a escuchar o voy a leer. ¿Ya? Entonces hay que ubicarnos en los que son de uso clínico hoy en la actualidad, porque eso es lo que les van a preguntar. No les preguntan lo que no se usa. ¿Ya? Y lo que estamos repasando es básicamente lo que está incluido dentro del arsenal terapéutico actual. ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas no cobertura Pseudomonas aeruginosa? Cetobiprol, algo, ¿no? Hemos dicho, no, nunca va a ser de elección, pero ahí está. Cefepime también, cefpoperazona lógicamente, ceftazidima también, ceftriaxona jamás de los jamases, ¿no es cierto? Ceftriaxona no. Ceftriaxona no está hecho para actuar contra Pseudomonas. ¿Qué cosa estamos mostrando? Efectos colaterales de las cefalosporinas. Si yo les preguntara, no les voy a mostrar todavía la lámina, estamos regresando, ¿cuál creen que es el efecto colateral más común? Puede haber muchas interpretaciones. Uno puede pensar que es anafilaxia, puede pensar que es... Bueno, hay varias alternativas, ¿ya? Pero siempre es bueno irnos a fuentes oficiales. No lo tenemos en cuenta. Aquí está hipersensibilidad. Puede producir rash, urticaria, ¿no es cierto? Hasta anafilaxia en algún momento. O sea, que tal vez el caso de como las penicilinas, pero miren la anafilaxia, 0,01%, o sea, es bajísimo. Hablando de toditas las cefalosporinas, ¿ah? No estoy hablando de alguna en especial, ¿ya? El rash también es menos del 1%, miren. O sea, son medicamentos bastante seguros. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Puede haber náuseas, puede haber diarrea, ¿está bien? Puede haber incluso incremento de las transaminasas, ¿ya? En diferentes porcentajes, ya un poco más importantes. Pero miren, asociado a producción de barro biliar, ¿cuánto? Hasta 46%. Todo lo demás nunca lo va a superar, miren. Puede haber nefritis intersticial, menos del 1%. Anemia hemolítica, como en el caso de las penicilinas, ¿no? Hipoproteinemia, trombocitopenia, neutropenia, eosinofilia, o sea, alteraciones a nivel hematológico. Miren, la mayoría menos del 1%. ¿Ya? En algún caso, exagerando, eosinofilia puede llegar al 10% como rango, pero nadie va a llegar a este rango. Entonces, estar asociado a la producción de barro biliar, ¿qué cosa podría ser? El efecto colateral más común, más frecuente. ¿Ya? Puede haber otras cosas también,
¿ya? Y es importante que uno lo tenga presente. Puede haber falsos positivos con algunos exámenes, ¿ya? Los niveles séricos de creatinina se pueden alterar, pero muy raramente puede dar un falso positivo de un test de Coombs, ¿ya? Relativamente raro también. Y mucho más raro está lo de aquí, ¿no? Puede estar asociado a fiebre, ¿no? Flebitis puede producir, lógicamente, si hay mala técnica de aplicación por vía endovenosa, esto puede incrementar. Pero de lejos, el efecto colateral más común es asociado a la producción de barro biliar, ¿ya? Barro biliar. Entonces, ahora sí podemos responder esta preguntita que estaba escondida por ahí. El efecto colateral más frecuentemente descrito por el uso de cefalosporinas: anafilaxia, rash dérmico, náuseas, elevación de transaminasas, producción de barro biliar, ¿ya? Que no quepa duda, no, que no tengan duda de eso, ¿ya? Es el efecto colateral mayormente descrito. Sino que como no se ve, le doy la cefalosporina y el barro biliar no se va a formar ese rato, ¿no es cierto? Por eso es que no lo tomamos en cuenta. Si seguimos siguiendo el orden de generación, nos olvidamos de las cefalosporinas y pasamos a otro grupo importante que son los carbapenens, ¿no? Los carbapenens también son betalactámicos. También son betalactámicos. Y hoy en día básicamente tenemos en nuestro medio imipenem y meropenem. ¿Estamos de acuerdo? Imipenem, meropenem. Son los dos. Diferencias, que es importante que ustedes lo tengan presente. Cuando dicen imipenem, están hablando incompleto, porque en realidad el nombre completo es imipenem-cilastatina, ¿ya? ¿Y qué cosa es la cilastatina? La cilastatina, salvando las distancias, es más o menos cuando ustedes dicen amoxiclavulánico, ¿ya? Compárenlo con el ácido clavulánico. El ácido clavulánico por sí solo no tiene mayor efecto, ¿no es cierto? Pero asociado a la amoxicilina sí. En este caso lo mismo, la cilastatina por sí sola no tiene mayor trascendencia, pero imipenem asociado a cilastatina sí le da un efecto especial. Por eso dice aquí asociado a cilastatina. Lo que sucede es que a nivel renal todos los humanos tenemos esta enzima que se llama dihidropeptidasa 1. Ya tienen que acordarse de eso, dihidropeptidasa 1. Y esta dihidropeptidasa lo que hace es hidrolizar, metabolizar el imipenem, haciendo de que sea fácilmente eliminable y prácticamente la dosis no serviría de mucho. No duraría más que escasos minutos y no llegaría a tener un efecto terapéutico deseado. Entonces, para que eso no suceda, para que esta dihidropeptidasa 1 no malogre ya al imipenem, lo que se hace es asociarlo a la cilastatina. Esto nunca han preguntado hasta hoy en día, pero cuidado que pregunten, sería una pregunta altamente posible, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hace la cilastatina? Le da estabilidad al imipenem frente a la dihidropeptidasa 1. Eso es lo que tienen que acordarse. ¿Ya? Eso hace la cilastatina. Por lo tanto, el nombre correcto es imipenem más cilastatina. Imipenem solo nadie va a usar. Cuando ustedes recetan imipenem, 500 miligramos cada 6, ya le están recetando, cuando compran el producto, imipenem más cilastatina. ¿Ya? No existe imipenem solo, ya viene asociado. ¿Ya? El nombre correcto es entonces imipenem más cilastatina. ¿Ya? Esa es una de las características que lo hace diferente al meropenem. El meropenem, si bien es cierto, pertenece al mismo grupo, también es un carbapenem, sin embargo, a diferencia del primero, es estable frente a la dihidropeptidasa 1. Por lo tanto, no requiere asociarse a cilastatina. ¿Ya? Esa es una diferencia entre uno y otro. Sobre todo entre los dos más conocidos. Otra diferencia importante. Uno de los efectos colaterales más temidos del imipenem es la presencia de convulsiones, sobre todo en aquellos pacientes que tienen predisposición, paciente tequiado, paciente con fractura de base de cráneo,
paciente con antecedente de convulsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienen la necesidad de indicar un carbapenén en un paciente que tiene un fondo neurológico y potencialmente se puede producir convulsiones, preferible no usen imipenén, indiquen en todo caso meropenén. ¿Ya? Esa es una de las cosas que se tiene que hacer, se tiene que evitar el uso de imipenén. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más tienen que acordarse? Existe otro que también, digamos, en tercer lugar estaría en nuestro medio, no es de uso tan rutinario, el ertapenén. ¿Ya? El ertapenén tiene menos espectro que estos dos primeros. Ya se usa por vía intramuscular y se puede administrar una vez al día. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que estos dos actúan contra Pseudomonas. Este de aquí prácticamente no tiene efecto contra Pseudomonas. ¿Ya? No tiene efecto contra Pseudomonas. Alguien podría decirme, ¿y para qué sirve entonces si no tiene efecto contra Pseudomonas? Justamente para bacterias que no sean Pseudomonas. Si les pongo un ejemplo, una infección urinaria por E. coli, una E. coli multiresistente que produce beta-lactamasa de espectro extendido. No pueden usar cefalosporinas, ¿no es cierto? Porque hasta cuarta generación se hidroliza, como han visto al inicio. ¿Ya? Entonces tendrían que usar ¿qué? Carbapenens. La indicación es carbapenens. Si yo sé que es una E. coli, por ejemplo, a ver, esta pregunta les voy a hacer para ver si tenemos el sentido común de querer hacer uso racional o somos demasiado agresivos con los antibióticos. Si ustedes han aislado una E. coli que tiene beta-lactamasa, así como ese ejemplo que hemos dado al inicio, de espectro extendido, o sea, hidroliza penicilinas, cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Por lo tanto, ¿qué les queda? Carbapenens, ¿sí? Ya, han aislado en un urocultivo esa bacteria. Ustedes tienen que dar tratamiento con carbapenens y tienen estas tres alternativas. Tienen imipenén, tienen meropenén y tienen ertapenén. Ya, tienen los tres a la mano, pueden elegir cualquiera de los tres. Bueno, una idea sería que alguien me diga, yo usaría imipenén. Otro me diría, no, yo mejor meropenén porque tiene mejor efecto antiseudomona todavía que imipenén. Y alguien dirá, yo prefiero usar ertapenén porque ¿qué me importa a mí la pseudomona? La causante de la infección no es la pseudomona, es la E. coli. Yo lo que quiero matar es la E. coli. No quiero meterme con la pseudomona que probablemente esté colonizando al paciente. Y si yo voy a usar un antibiótico que lo va a hacer despertar, lo que voy a hacer es generar presión selectiva. Entonces, vuelvo a decirles, hay que apuntar bien y hay que ser específico en el tratamiento. ¿Ya? ¿Elegirían cuál de los tres? ¿Cuál les parece, de las tres que he mencionado, cuál les parece la idea más lógica? Usar ertapenén. Entonces, ahí está vuestra respuesta. Sí tiene utilidad. ¿Ya? Tiene utilidad. Neumonía por Klebsiella. Como no es pseudomona, podría usar. ¿No? Podría usar. ¿Se entiende? ¿Ya? Esa es la utilidad. Entonces, estos dos tienen acción contra pseudomona. ¿Ya? Imipenén tiene, dentro de todo el grupo, el que mejor efecto tiene contra cocos gram positivos. O sea, vuelvo a repetir, estáfilo, estreptococo, enterococo, ¿no? ¿Qué otros gram positivos tenemos? Listeria y Clostridium, así es. El meropenén, ¿ya? El meropenén tiene mejor efecto antiseudomona que el imipenén. Y como bien dice aquí, a pesar de ser un antibiótico, vamos a llamarlo dentro del grupo de los de última generación prácticamente, con muy buen efecto antiseudomona, bactericida, sin embargo, tiene una excepción, es bacteriostático contra la listeria. ¿Ya? Es bacteriostático contra la listeria. ¿Listeria qué cosa es? Gram positivo. Y si yo sé que el de mejor efecto contra gram positivos es imipenén y yo he aislado listeria y necesito usar carbapenens, ¿cuál elijo? Elijo imipenén. O sea, tiene su razón de ser cada uno. ¿Ya? O sea, en diferentes circunstancias o sospechas uno puede usar o echar mano de uno u otro carbapenén. Y el ertapenén, como hemos dicho, no tiene prácticamente efecto antiseudomona, escasa actividad antiseudomona, teórica prácticamente y no nos va a ayudar. Por lo tanto, su indicación principal es las bacterias que poseen beta-lactamasas de espectro extendido, incluso para tratamiento ambulatorio. Como se administra una vez al día y por vía intramuscular, se puede administrar cada 24 horas de forma ambulatoria. ¿Ya? Porque de lo contrario tendrían que internar al paciente y darle uno de estos dos.
¿ya? Para evitar eso se puede echar mano al ertapenem, o sea, los tres tienen utilidad. Y este último que ha salido el año pasado, ¿ya? El año pasado se ha de alguna manera publicitado, el año pasado se ha puesto en el mercado el doripenem, ¿ya? El doripenem tiene una característica que es muy importante, que puede servirles dentro de este grupo, el que mejor les va a servir cuando quieran dar antibióticos en infusión, ¿ya? En infusión. Dar antibióticos en infusión significa que van a toda la dosis, colocarlo en una bomba de infusión y administrarlo durante las 24 horas. Eso les va a permitir tener una concentración por encima del MIC prácticamente durante todo el día, ¿ya? Entonces, para eso sirve. Y otra situación es que es el que mayor efecto antiseudomona tiene hoy en día, dentro de todo este grupo. Si les preguntaran cuál de los siguientes tiene mayor efecto antiseudomona y no les consideran el doripenem, obviamente meropenem tienen que marcar. Pero si les incluyen a todos, es justamente este último, el doripenem, el que mejor efecto antiseudomona tiene. Y obviamente es el de mayor generación, es el último que ha salido. Hay muchos otros más que se están estudiando, ¿ya? Pero en realidad le hacen un pequeño arreglo a lo que ya hay y en realidad no representa gran cosa cuando sale. Hoy en día, entre usar doripenem, que puede costar 50, 60 veces más que meropenem, por ejemplo, y el efecto superior que tiene contra la pseudomona no justifica tanto, es mínimo, no es un efecto muy marcado, ¿ya? Entonces, obviamente prefiero seguir usando el meropenem. Hoy en día hay meropenem hasta para 5 soles, ¿ya? Y con efecto, obvio. Digamos, a usar $150 en cada ampolla, va a haber, de alguna manera va a haber diferencias. Y al final lo que hay que ver es que se cumpla el tratamiento. Pero teóricamente es importante que se acuerden es que el mejor efecto antiseudomona se logra con doripenem por ser justamente el de mayor generación. Más o menos eso es lo que tienen que acordarse de carbapenems, ¿ya? Eso es lo que tienen que acordarse de carbapenems. Entonces, si les preguntaran el carbapenem de mejor efecto antiseudomona o de mayor efecto antiseudomona, que es más o menos lo mismo, y les incluyen a toditos, ¿cuál van a marcar? Doripenem. Si les preguntaran el de menor efecto antiseudomona y las mismas alternativas, ertapenem, que prácticamente no tiene efecto antiseudomona. Esta dice, una de las siguientes bacterias es resistente a carbapenems. Esto está interesante, ¿ya? Acá dice Staphylococcus aureus, pero no dice Staphylococcus aureus que sea resistente a la oxacilina. En general, Staphylococcus aureus. Y un estafilococo, que no me mencionen más características, es un simple estafilococo. ¿Será sensible a carbapenems? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Pseudomona, claro, para eso han sido creados los carbapenems. Enterococcus fecalis, ¿serviría o no? Si la ampicilina lo mata, ¿el carbapenem podrá hacerle algo o no? ¿Qué dicen? Si es un beta-lactámico de mayor generación. Claro que sí. Ya, estos dos, como que no hemos hablado. Ya, acá hay un Enterobacter cloacae. Ya, y aquí hay una Stenotrophomonas maltófila. Ya, esta pregunta es, vamos a decir, no vamos a decir la leccionadora, pero nos da mucha información si nosotros analizamos. ¿Ya? Existe, por ejemplo, las penicilinasas. ¿Por qué? Porque usamos penicilinas. Cuando no usábamos penicilinas, las bacterias serían bobas de fabricar una enzima contra algo que no conocen. ¿Cuándo fabricaron penicilinasas? Cuando las expusimos a las penicilinas. ¿Estamos de acuerdo? Y el constante uso de penicilinas hace que se fabrique más penicilinasas. Cuando metimos al mercado las cefalosporinas, las bacterias reaccionan fabricando beta-lactamasas contra las cefalosporinas. Inicialmente habían de primera y segunda generación. Por lo tanto, las bacterias se han encargado de fabricar beta-lactamasas que hidrolicen hasta cefalosporinas de segunda generación. ¿Cómo se llamaban esas beta-lactamasas? Beta-lactamasas de espectro ampliado todavía. Luego el humano fabrica las de tercera y de cuarta generación, expone a las bacterias a esas cefalosporinas de tercera y cuarta generación y la bacteria se defiende fabricando en el tiempo beta-lactamasas contra esas cefalosporinas de tercera y de cuarta generación.
Cuando ya llega a eso, hablamos ya no de espectro ampliado, sino de espectro extendido. Luego fabrica los carbapenems. ¿Ya? Y tanto usar carbapenems, las bacterias empiezan a fabricar carbapenemasas. ¿Se entiende? ¿Ya? O sea, es un estímulo que le damos a la bacteria el uso de los antibióticos. Por lo tanto, una bacteria resistente a carbapenems será aquella que se va a producir resultado de usar indiscriminadamente los carbapenems. ¿Ya? O dicho de otra manera, si no existieran los carbapenems, esa bacteria no se expresaría. Claro, porque no tendría contra qué luchar. ¿Y ahí saben cuál es esa bacteria? ¿Ya? La Stenotrophomonas maltophilia. Esa es la famosa bacteria Stenotrophomonas maltophilia. Entonces, ¿por qué aparece la Stenotrophomonas maltophilia? Porque usamos carbapenems. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ustedes tengan una E. coli sensible a amoxicilina, no usen imipenem, ni usen meropenem. Porque van a matar, está bien, esa E. coli sensible a la amoxicilina, pero van a inducir la aparición de este tipo de bacterias, que no estaban involucradas inicialmente en el cuadro clínico, ni estaban causando la infección. Eso se llama presión selectiva. Yo presiono ya al grupo de bacterias que está colonizando. Por la ley de la selva se sabe que tú matas a los sensibles y los resistentes van a sobrevivir. Entonces empiezo a poblar de bacterias resistentes por un uso que no debe de ser. Entonces, si se dan cuenta, no es bueno usar antibióticos de amplio espectro. Lo mejor es sospechar, identificar la bacteria y dirigir la terapia para que no se produzca ese fenómeno. Entonces, la Stenotrophomonas maltophilia, si es resistente a carbapenems, ¿qué tipo de beta-lactamasa producirá para que sea resistente a carbapenems? ¿Será una penicilinasa? No, ¿no es cierto? ¿Será una de espectro ampliado? ¿De espectro extendido? ¿Una de espectro extendido desdobla carbapenems? No. Hasta cuarta generación nomás va. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Una carbapenemasa. ¿Ya? Entonces, por definición, una Stenotrophomonas maltophilia es el ejemplo de bacteria que produce carbapenemasas. ¿Ya? Por eso hidroliza los carbapenems. ¿Y por qué aparece? Porque usamos carbapenems justamente. ¿Ya? Entonces, más o menos de lo que estamos comentando, por eso le decía que es importante esta pregunta, voy a volver a ese ejemplo. Ustedes tienen una E. coli, ¿ya?, que dice sensible, no voy a exagerar, digamos a ceftriaxona. Pero por ser paciente recomendado, ustedes dicen, no, mejor le voy a dar meropenem. Ya pues, con el meropenem van a matar esa E. coli. Claro que sí, porque era sensible a ceftriaxona. Con el meropenem, obvio que lo van a eliminar. Pero ¿qué están fabricando? Una Stenotrophomonas maltophilia. ¿Ya? Eso es lo que no se debe hacer. No se debe de usar antibióticos más allá de lo que sea estrictamente necesario. ¿Ya? ¿Y en qué momento se producen más? A mayor tiempo. ¿Cuánto es el punto de corte de tratamiento? Eso lo vamos a ver cuando hablemos de terapéutica, pero en general para la mayoría de las infecciones. Estoy hablando de neumonía adquirida en comunidad, estoy hablando de pielonefritis, estoy hablando de una celulitis, digamos, severa en miembros inferiores, qué sé yo. ¿Cuánto es el tiempo promedio que se debe de usar? Y así está escrito en la mayoría de las guías clínicas, con fundamento. 8 días. Ya, 8 días. Pero ustedes dense una vuelta por cualquier unidad de cuidados intensivos y pueden tener sorpresas. A veces en la idea de proteger al paciente le prolongan el uso de antibióticos y no es raro encontrar en algunos pabellones también 30 días de carbapenems, 45 días de carbapenems, y eso no está bien. Y entonces, a mayor tiempo de exposición, mayor expresión de esa carbapenemasa. Entonces, aquí la alternativa es la alternativa D. Justamente aquí está, voy a repetir lo que les he dicho. Cuando usan penicilinas, obviamente, ¿qué cosa hace la bacteria? Se defiende. ¿Qué cosa fabrica? Penicilinasas. Esta es una beta-lactamasa que hidroliza solamente penicilinas. Luego el humano fabrica cefalosporinas de primera, cefalosporinas de segunda, las pone al mercado, dice esto mata todo, con esto se soluciona todos los problemas, y la bacteria, obviamente como le exponen a estas dos sustancias, se defiende fabricando beta-lactamasas de espectro ampliado, porque ya no es una simple beta-lactamasa, como era al inicio, ya amplía su espectro. Se fabrican las de tercera y de cuarta, y se usa para todo, cefalosporina tercera, todavía estamos en esa etapa nosotros, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa hace la bacteria? Fabrica otra beta-lactamasa que hidrolice hasta cuarta generación.
Y eso se le llama, para diferenciarlo del anterior, beta-lactamasa de espectro extendido. Y cuando usamos carbapenens por gusto, aparecen las carbapenemasas. ¿Ya? Y esta carbapenemasa es la que, por ejemplo, produce la estenotrofomona maltófila. ¿Ya? Estenotrofomona maltófila, sinónimo de carbapenemasas. ¿Con qué se trata la estenotrofomona maltófila? ¿Quién se acuerda? Cotrimoxazol es el tratamiento. Para los que no le dan bola a la moxi, no le dan bola a la clindamicina, no le dan bola a la doxiciclina, cotrimoxazol es el tratamiento, ya lo vamos a ir viendo luego. ¿Ya? Cotrimoxazola, el tratamiento. Cotrimoxazol es uno de los antibióticos que más difícilmente se hace resistencia. ¿Ya? Muy improbable que se haga resistencia, porque tiene doble mecanismo de acción. Y es tan interesante que es el único ejemplo de que sus componentes son bacteriostáticos y cuando se juntan son bactericidas. Ese sinergismo se llama sinergismo de potenciación. No es un sinergismo de suma, es un sinergismo de potenciación. Pero, bueno, ya lo veremos. ¿Queda claro lo del ejemplo de la estenotrofomona maltófila, no? Queda claro. Acuérdense, les podrían preguntar como ejemplo de productor de carbapenemasas, pero también les pueden preguntar con qué se trata. Se trata con cotrimoxazol. ¿Ya? Donde aparece en las unidades de cuidados intensivos, asociado fundamentalmente a neumonías por ventilador mecánico. Pacientes que están sometidos a ventilador mecánico, ¿ya? Y le dan tratamiento con vancomicina, más meropenem, mucho tiempo y hacen que se exprese la bacteria. Y ahí tienen que tratarlo con cotrimoxazol. ¿Ya? El cotrimoxazol es el único que puede servir. Aunque ya hay reportes de resistencia, pero, como hemos dicho, eso no les van a preguntar. Les preguntan lo que está perfectamente descrito. ¿Quedó claro? Ya. Muy bien. Entonces, cuidadito. Uso excesivo de carbapenens en pacientes sobre todo invadidos. ¿Qué cosa va a pasar? Estenotrofomona maltófila. ¿Con qué cosa lo matamos? Cotri. ¿Ya? Esa imagen no se olviden. Bien, acá dice de los siguientes carbapenens el de escaso efecto antipseudomona. ¿Cuál era? Ertapenem, ¿no? Podría preguntarles de los siguientes el que se administra por vía intramuscular, porque los demás es por vía endovenosa. No se les ocurra dar imipenem por vía intramuscular, por ejemplo, ¿no? Todos son por vía endovenosa. El único que se administra por vía intramuscular es el ertapenem, ¿ya? El ertapenem. En un paciente con neurolupus, ¿a qué nos referimos con neurolupus? Que es una persona que tiene lupus eritematoso sistémico, que está activo y que tiene compromiso del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Es muy común en los pacientes con lupus activo encontrar el famoso neurolupus. O sea, hay una afección, parece una meningitis bacteriana con el mismo compromiso, trastorno del sensorio y todo lo demás, ya que es causado por la enfermedad de fondo, en este caso el lupus eritematoso. Entonces, en un paciente con neurolupus activo, ¿cuál de los siguientes carbapenens se debe evitar en lo posible? O sea, mejor no le doy. Mejor uso otro. ¿Cuál era? Así es. ¿Por qué? Porque está asociado a convulsiones. ¿Ya? Eso ténganlo presente. ¿Ya? Ténganlo presente. A ver, paciente de 60 años. Con ITU por E. coli resistente a cefalosporinas de tercera generación. ¿Cómo se llama esa beta-lactamasa que hidroliza cefalosporina de tercera generación? Es una beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no es cierto? BLE, si quieren. Muy bien. Entonces, una paciente... ¿Alguien se ha caído, creo? No. ¿Sí? ¿Alguien se ha caído? Ah, ya. De repente se han mareado un poco. Ya. Bueno, lo cierto es que se trata de una paciente de edad avanzada que tiene una infección de tracto urinario por una E. coli, que es la bacteria más común. Sin embargo, esta E. coli tiene un patrón de resistencia algo particular, o sea, tiene una BLE o una beta-lactamasa de espectro extendido. Dice, ¿cuál de los siguientes carbapenens usaría de preferencia? Creo que el mensaje ha quedado claro. Si tienen este tipo de pregunta, ¿qué van a marcar? ¿Qué usarían? ¿Imipenem? ¿Ertapenem? ¿Meropenem? ¿O doripenem? ¿Ertapenem? Claro. ¿Por qué? Porque no se trata de pseudomona. ¿Para qué cosa quiero molestar a la pseudomona? Si ya saben que usar por gusto carbapenems puede traerme problemas serios. Entonces mejor me dirijo exactamente a lo que necesito.
Hay una frase en antibióticos: si al café le falta azúcar, no le pongan sal ni le pongan frijoles, pónganle azúcar. Igualito es el antibiótico. ¿Ya? Si yo he identificado lo que me hace falta, tengo que darle lo que necesito. ¿Ya? Estaría justificado usar otro tipo de antibiótico cuando no tengo claro qué bacteria es, ¿no? De alguna manera no me puedo cerrar, tengo que más o menos coberturar otras posibilidades. Pero si ya la cosa es clara, sé que es una E. coli, ¿para qué cosa quiero fastidiar a la pseudomona con los que están acá? Mejor uso el otro que no tiene efecto antipseudomona, ¿no? Esa es la forma de enfrentar. Si fuera, por ejemplo, un estafilococo, ¿ya? Un estafilococo, ¿ya? Y yo tengo acá oxacilina, tengo ceftriaxona, meropenem, ¿ya? Doripenem, ¿qué marcaría? Oxa, ¿no es cierto? Si ya sé que es un estafilococo, ¿para qué voy a coberturar las otras bacterias que no tienen nada que ver con la infección? ¿Ya? Más o menos va por ahí. Doctor, dígame. Ujú. Sí, claro, justamente lo que hemos dicho, las BLE tienen co-resistencia. Quinolonas, ¿qué más hemos dicho? Tetraciclinas, aminoglucósidos y sulfas, así es. ¿Ya? Entonces, si yo veo un antibiograma, está bien lo que me comenta el doctor, tengo un antibiograma, dice E. coli, ¿está bien? Miro su patrón de resistencia, dice ceftriaxona resistente. Suficiente que diga ceftriaxona resistente, yo sé que es de tercera. Si hidroliza de tercera, tiene que hidrolizar de cuarta, ¿o no? Porque las BLE no se quedan en tercera, se van hasta cuarta. Y a la vez yo sé que hay corresistencia. Por lo tanto, no uso aminoglucósidos, no uso quinolonas, no uso tetraciclinas, ni uso sulfas. De la corresistencia, allá no es, una resistencia cruzada, que es diferente. Es corresistencia, o sea, significa que a la vez es resistente. O sea, no es que su resistencia de costadito le esté afectando también al otro grupo de antibiótico. Ya corresistencia significa que a la vez es resistente por otros mecanismos, pero es resistente. Hay otros mecanismos de resistencia para cada grupo. Ya no es el mismo mecanismo. O sea, no es BLE para tetraciclinas, para quinolonas. Tiene otro tipo de mecanismo de resistencia. ¿Ya? Pero existe corresistencia. Y al existir corresistencia, significa que no puedo usar ninguno de esos desde ese grupo. Por eso la alternativa es carbapenems. Pero dentro de los carbapenems tengo que seguir siendo racional. ¿Qué voy a usar? No voy a usar meropenem, no voy a usar imipenem ni doripenem. ¿Por qué? Porque tienen efecto antipseudomona. Y yo lo que quiero es matar una E. coli. Uso el que no tiene efecto antipseudomona, que es ertapenem, ¿no? Así me evito meterme con más bacterias que no están involucradas. Ya, más o menos la cosa va por ahí. Bien, hay otro grupo, monobactámicos. Fíjense, hemos hablado de penicilinas, hemos hablado de cefalosporinas, hemos hablado de carbapenems, acá tenemos a los monobactámicos. Monobactámicos por una sencilla razón, que como ustedes ven aquí, hay un solo anillo en su estructura, a diferencia de la penicilina que son dos, ¿ya? De las cefalosporinas que son dos, y de los carbapenems que también son dos. De ahí viene el nombre de monobactámico, uno solo. Y ese uno solo le da una cierta característica importante. Y exclusivamente para eso sirven los monobactámicos. Claro, va a haber gente que lo va a usar para otras cosas también. El único ejemplo hoy en día que tenemos es el Astreonam. ¿Ya? El Astreonam. Para los que creen que no preguntan, sí preguntan. A mí me preguntaron cuando di mi examen, cuando me tocó. Sí preguntan. Y es una de las preguntas que más ha confundido a la gente. ¿Ya? Ahorita les explico. Y la pregunta estaba muy bien dada, porque la única indicación que tiene es lo que han preguntado. Bueno, lo cierto es que miren esta característica, no tiene reacción cruzada de hipersensibilidad. No tiene reacción cruzada, no es que escasa reacción, no tiene. ¿Qué significa no tiene? Que cuando sea, digamos, la persona alérgica a penicilinas, o a cefalosporinas, o a carbapenems, o piña a los tres grupos, y necesito usar un betalactámico, ¿uso qué cosa? Astreonam. Porque no tiene reacción cruzada. ¿Ya? Esa es la única indicación hoy en día. ¿Ya? Usar
el Astrionam en aquellos pacientes que requieren un beta-lactámico, ¿ya? Que requieren un beta-lactámico y tienen el fondo o antecedente de alergia. Y mucho más si es un shock anafiláctico, ¿no? Si ya tú ya se salvó de un shock anafiláctico, yo no lo voy a exponer a otro shock anafiláctico. Miren, en realidad sirve para todos los gram negativos. O sea, una simple E. coli se puede matar con Astrionam, ¿ya? Pero no significa que las E. coli son indicación. Básicamente la indicación se reserva para Pseudomonas. Entonces vamos a resumir esto. La indicación es infecciones por Pseudomonas en pacientes con historia o antecedente de alergia a beta-lactámicos. Mucho más aún si es antecedente de shock anafiláctico. En ese grupo de personas van a usar Astrionam. ¿Ya? No se debe indicar para otro motivo porque en realidad no tendría sentido. Si tienen una E. coli, bueno, utilicen pues un norfloxacino, no sé, pero no echen mano al Astrionam. ¿Ya? El Astrionam es para gram negativos, básicamente Pseudomonas en antecedente de alergia a beta-lactámicos. Usan Astrionam y no va a pasar nada. Entonces, hay algunas preguntas y cuando preguntan sobre Astrionam, preguntan específicamente sobre esa característica. Por ejemplo, esto de aquí. Dice, en un paciente infectado por Pseudomonas aeruginosa, con el antecedente de shock anafiláctico a ceftriaxona, está indicado. ¿Qué cosa está indicado? Astrionam. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es Pseudomonas y hay antecedente de shock anafiláctico a un grupo de beta-lactámicos. Por lo tanto, el tratamiento es Astrionam. Para eso está indicado. En el examen que les comento, a mí me preguntaron que era un paciente gran quemado en el cual habían aislado Pseudomonas aeruginosa y que tenía el antecedente de shock anafiláctico. ¿Cuál de los siguientes usaría? Y también era más o menos algo parecido. Y la respuesta obviamente era Astrionam, porque otra vez estaba Pseudomonas y otra vez estaba presente la historia de shock anafiláctico. ¿Ya?